Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Mendoza y me da mucho gusto poder estar con este grupo de jóvenes de identificación y agradecer a Mos por la invitación para compartir una reflexión de la palabra. Eh, Durante la semana, uno de los días desperté y vino a mi mente una frase. Y esa frase decía: no todo está acabado para el ser humano. Y a raíz de esto me puse a estudiar en la palabra y encontré un pasaje en Mateo 14 que contiene algunos desafíos muy interesantes que ahondan alrededor de esta frase: no todo está acabado para el ser humano. La verdad es que el avance científico, tecnológico, grados académicos, modernidad o el status quo, entre otras cosas, nos ha cambiado el mucho los impulsos internos que se gestan en el ser humano. En lo personal, creo que Dios tiene las respuestas, ya sea para el niño, para el adolescente, para el joven, para la persona adulta. No importa la edad, solamente se requiere de madurez de conciencia para entender esas respuestas de Dios. Basta con que cada uno desee tomarlas. Cada uno de nosotros tiene la prerrogativa de elegir o decidir el camino que queremos transitar. En términos teológicos, encontramos una expresión que se conoce como libre albedrío, y que simplemente esta frase significa la libre capacidad para decidir lo que yo quiero o lo que yo deseo. El relato del Evangelio de Mateo, capítulo 14, enseña que no todo está acabado para el ser humano, pero hay que analizarlo con juicio cabal y tomar los desafíos que Dios hace en este pasaje. Y bueno, uno de los primeros desafíos que Dios hace al hombre es en cuanto a su elección por una vida moral. Si nosotros vamos al pasaje, los versos 1 al 12 del capítulo 14 de Mateo, nos hablan de Juan el Bautista, un hombre que fue encarcelado porque reprendía a Herodes en relación a una relación no muy transparente con Herodia, que era esposa de Felipe, su hermano. Y de alguna manera Juan el Bautista le iba a la mano a Herodes, diciéndole que esa relación que tenía con esa mujer no era la más adecuada. Entonces, de allí parte que uno de los primeros desafíos que nos presenta esta porción bíblica es que los seres humanos podemos tomar una elección moral para vivir. La verdad es que la escena que nos presentan estos primeros versos desafían a un cambio de la condición de vida. Juan el Bautista es un profeta que marca una transición histórica entre los profetas del Antiguo Testamento que hablaron al pueblo de Israel sobre las normas de Dios, y se posiciona dentro de un contexto histórico también como la transición que abre camino a la gracia y a la salvación que trae el Señor Jesucristo para la humanidad. Entonces,
si nosotros leemos el relato, encontramos allí adulterio, encontramos asesinato, encontramos manipulación de la mamá hacia su hija. Y bueno, nos habla de un contexto moral muy depravado. Pero si nosotros pensamos en este pasaje y reflexionamos en el desafío que nos hace la palabra, yo creo que deberíamos de optar por una elección y una decisión moral de vida. Juan es quien queda en medio de dos momentos históricos y sobre su ministerio, como lo decía, se abre el camino esperado y profetizado. Y para Jesús, quien es el Mesías, Él vino a su pueblo para también proponer un cambio para su tiempo. Jesús abre su ministerio no solamente al pueblo de Israel o a su cultura de ese momento, sino a todas las razas, tribus y naciones de la tierra. Lo que Jesús ofrece al ser humano es su presencia, es hacer real su persona en nosotros a fin de que podamos ejercer un cambio. Pero nosotros necesitamos elegir ese cambio. Y esto tiene que ver con un cambio moral. Lo primero que se necesita es vencer nuestro orgullo y arrogancia personal, que con frecuencia nos lleva a querer justificar nuestras maneras de vivir y que regularmente Dios no aprueba. Hay un segundo desafío en Mateo 14, y ese desafío es en relación a nuestra elección de creer en Jesús y hacerle Señor de nuestra vida. En medio de una sociedad en donde las personas ostentamos de autonomía, de independencia, donde reclamamos nuestro propio espacio, este es el desafío que está relacionado con nuestra elección de creer en Jesús y hacerle el Señor de nuestra vida. Es una relación de codependencia. Y yo hablaba hace un momento acerca de esa autonomía que queremos ostentar, de esa independencia. Pero la relación que el ser humano debe establecer con Jesús es una relación de codependencia, algo que no se nos hace muy común en este tiempo en el cual cada uno de los seres humanos queremos ser autónomos. La verdad es que con regularidad necesitamos que alguien nos eche la mano, y qué mejor que sea Jesús. Mateo, en el capítulo 14, del verso 13 al 20, nos enseña que Jesús tiene la respuesta para suplir nuestras necesidades básicas, y esto tiene que ver con el sustento. El relato nos presenta un panorama de la multiplicación del pan. 5 panes y 2 peces. Eso significaba la ración de una comida para una persona. Y con esa sola ración, Jesús genera un milagro de multiplicación para saciar el hambre de 5,000 hombres, dice el relato bíblico, sin incluir mujeres y niños. Si nosotros sacamos cuentas, probablemente las personas que comieron fueron alrededor de 20,000 personas. Si algo hacemos con regularidad es comer. Si nosotros sacáramos cuentas, solamente con incluir 3 comidas diarias,
en el año nosotros estamos haciendo alrededor de 1000 comidas. Yo quiero que te ubiques en el contexto de este pasaje. Cuando nosotros establecemos una relación de dependencia con Jesús y le hacemos a Él el Señor de nuestra vida, es que pueden suceder estos milagros. El Señor puede suplir nuestras necesidades básicas de sustento, hablando de la comida, algo por lo cual las personas nos preocupamos demasiado. También Mateo 14, 22, 33 enseña que Jesús tiene las respuestas para nuestros miedos y temores. Los seres humanos somos vulnerables a estos padecimientos, a experimentar miedos y temores. Nuestra vida está expuesta a tempestades e infortunios. Pero qué bueno que en Jesús tenemos un amigo que alarga su mano para salvarnos y aquietar las tormentas y los vientos que aparecen en nuestra vida, como sucedió con sus amigos en la barca, que ellos se encuentran en medio de una tempestad y de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas y creen ellos que es un fantasma, pero Jesús está allí para sostener la mano de Pedro, y cuando él entra a la barca, esa tempestad se aquieta. También Mateo 14, 34, 36 enseña que Jesús tiene la respuesta para sanar nuestras enfermedades. El relato en esta porción bíblica expresa que todos cuanto tocaban el manto de Jesús quedaban sanos. La sanidad opera bajo dos elementos fundamentales y tiene que ver con fe, pero también con una acción de nuestra parte. Los que querían tocar el manto de Jesús quedaban sanos. Pero para tocar el manto de Jesús se necesita fe. Yo encuentro estos dos desafíos muy oportunos para nuestro tiempo y para las personas el día de hoy. No todo está acabado para el ser humano, no todo está acabado para ti. Cuando crees que todo ya terminó, cuando las esperanzas se frustran, debemos ir al que sostiene el universo. Mateo nos hace desafíos. El primero tiene que ver con un desafío moral y el segundo tiene que ver con doblegar nuestro orgullo para recibir a Jesús y su señorío, y como consecuencia va a resultar que Jesús va a tener la respuesta a esas dinámicas que nos envuelven y que al ser humano lo tornan inquieto, que están relacionadas con el sustento, con la seguridad y con la salud. En Jesús tenemos estas respuestas. Les desafío, jóvenes, en esta tarde para tomar lo que Jesús ofrece. Aun cuando la vida moral de nuestro tiempo es tan frágil, Jesús quiere que nos ajustemos a sus prerrogativas, a su plan, a sus proyectos. Y bueno, el segundo desafío es tomar a Jesús como nuestro compañero, hacer equipo con Él. Y como consecuencia van a venir bendiciones sobre nuestras vidas. Hay una respuesta para nosotros, no todo está acabado. Dios les bendiga y que esta reflexión de alguna manera aporte algo a su conocimiento, pero sobre todo les desafíe a seguir creyendo en Jesús. Bendiciones.